gusto poder estar acá, es una bendición poder estar aquí con ustedes, saludarles a todos los que están ahí conectados en esta transmisión a través de Facebook, donde hoy en día eh, todo esto de redes sociales ha crecido, pero ha expandido también lo que es iglesia. Recuerde que la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros somos iglesia. Y como comentaba, yo soy de la ciudad de Linares. Llevamos pastoreando una obra junto a mi esposa hace 2 años y medio, 2 años y medio. Así que iniciamos justo un año antes de la pandemia y comenzó esta pandemia que también nos llevó a adecuarnos un poquito a lo que todos hemos sufrido de alguna u otra manera. Eh, la verdad es que el llamado que Dios hizo a mi vida, desde pequeño, Dios comenzó a llamarme. Yo soy hijo de pastores, y la verdad es que muchas veces uno está como backstage, está atrás de todo lo que ocurre dentro de una congregación, el estar a cargo de una congregación, el pastorear una congregación. Y la verdad es que yo nunca quise esto. La verdad es que no es que yo anhelaba estar a cargo de gente o pastorear gente. No estaba dentro de mis objetivos. Yo sí quería servir al Señor, porque si bien toda mi vida he estado dentro de la iglesia, por ahí se dice que es cuando uno nace en cuna de oro. Siempre he estado ligado a la iglesia desde que tengo uso de razón. De alguna u otra manera soy un milagro para mis padres porque ellos no podían ser padres. Y Dios respondió una oración después de años y pude estar aquí hoy en día. Y la verdad es que siempre Dios ha tratado en mi vida, pero la vez que yo tomé la decisión de seguirle fue a los 16 años aproximadamente. A los 16 años yo decidí seguir, estar, permanecer en los caminos de Dios. No puedo dejar de mencionar que he tenido altos y bajos, hermanos. Este camino eh, es la mejor decisión que podemos tomar. Sin lugar a dudas, es la mejor decisión. Pero vamos a tener momentos complejos en la vida. Vamos quizá muchas veces a ser cuestionados. Pero déjeme decirle que Jesucristo es quien nos sostiene. Jesucristo pasó, vivió lo que quizás hoy en día usted y yo en algún momento hemos pasado y hemos vivido. Así que estando yo ya en la universidad, estudié en Santiago, me congregaba en Santiago, y antes de regresar a Linares, porque en mis planes no estaba volver a Linares, Dios nos dio una palabra junto a mi esposa. Teníamos un año de casados, y nos dio una palabra que Dios me estaba llamando. La verdad es que muchas veces, hermanos, cuando Dios nos habla, le queremos hacer el quite un poquito. ¿Habrá sido? ¿Será? ¿Realmente? Y tratamos de huir lo que hizo Jonás. Tratamos de huir muchas veces. Y fue lo que me pasó a mí personalmente. Me demoré 7, casi 8 años, hermanos, en tomar la decisión de comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y eso no significa, hermanos, que Dios me dejó, me abandonó, me dio la espalda. No, Dios me seguía guardando, me seguía cuidando, me seguía bendiciendo, pero no estaba siendo aprobado en la voluntad de Dios. Hasta que un día Dios, de alguna u otra manera, me hace entender lo que Él quería para mi vida. Yo esperaba que bajara un ángel prácticamente a hablarme, que tuviese una visión, algo sobrenatural.
pero Dios muchas veces con detalles comienza a atraernos, comienza a llamarnos, comienza a atraer nuestra atención a Él. Y fue lo que ocurrió hasta que decidimos con mi esposa iniciar esta obra que llevamos 2 años y medio pastoreando. Ha sido un tiempo hermoso, fue como un nacimiento espiritual la iglesia, porque justo vino el nacimiento de mi hijo, ahí hay otra cosa también que ocurrió. Pero dentro de los planes de Dios entendemos que esta es la voluntad de Dios. Y yo le dije al Señor, así como lo hizo mi tocayo Moisés en el Antiguo Testamento, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero hacer nada. Yo no quiero tomar una responsabilidad para tener un título, porque no era lo que yo buscaba. Nunca estuvo en mí. Pero Señor, si tu presencia va conmigo y tú estás conmigo y tú eres quien me lleva en este camino, tú eres quien me sostiene, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Que muchas veces debiese ser la frase que tendríamos que decirle al Señor. Señor, aquí estoy. No sé para lo que tú me has llamado, pero aquí estoy. Heme aquí. Así que ese es más o menos un poquito, a grandes rasgos, mi testimonio. Y esperar hacer la voluntad del Señor hasta cuando Él nos llame a su presencia y si es que Él no viene antes, que es lo que también esperamos como iglesia, ¿cierto? Esa hermosa promesa de que Él volverá y ese regreso será algo glorioso para la iglesia. Así que yo quiero compartir con ustedes ya yendo a la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe, por favor, a un salmo quizás que la mayoría conoce. Pero Dios puso esto en mi corazón hace un tiempo y quiero compartirlo con ustedes. Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 y 2. Salmo 91, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener, Señor. Gracias por esta transmisión, gracias por esta invitación, Señor. Te pido que sea tu palabra, Dios mío, que es viva y eficaz, Señor, y que llega hasta lo más profundo, Dios, de nuestra alma, que pueda hacerse vida en nosotros, Señor. Y si quizás hay preguntas, Dios, inquietudes, hoy tú respondes, Señor, hoy tú confirma. Trae, Señor, esa palabra, Dios, que estamos esperando. Dios mío, alimenta nuestro espíritu. Anhelamos y deseamos de ti, Señor. Gracias. Que tu presencia, Señor, esté en medio nuestro. Que traspase, Señor, esta pantalla a cada persona que está ahí conectada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a todos los que ya están ahí conectados. Probablemente se han añadido otras personas. Que Dios les sea bendiciendo. Este salmo, no sé si usted le ha pasado o ha escuchado en algún momento, mucha gente utiliza este salmo prácticamente como un amuleto muchas veces. Mantener el Salmo 91 abierto en el hogar no significa mucho. No va a producir una protección sobre nuestro hogar o algo mayor. Este Salmo 91 se hace efectivo, garantiza, podríamos decir, la protección de Dios cuando usted y yo tenemos una relación personal con Dios. El Salmo 91 ahí abierto no va a hacer nada.
no tiene poder. Pero cuando usted toma este salmo, lo lee, lo declara, lo cree en su corazón, lo hace vida en usted, este salmo hace cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque quien está dentro del salmo, de quien habla este salmo, es de nuestro Dios. Ese Dios que dice la palabra que es un Dios omnipotente, ese Dios altísimo, ese Dios que para él nada es imposible. Y la pregunta que quisiera hacer en esta tarde, noche ya, es: ¿cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? ¿En qué has refugiado? Hemos estado viviendo momentos críticos, difíciles, producto de toda esta pandemia en la cual todavía estamos. Pero el Señor nos adelantó que vendrían estas situaciones. Y de alguna manera nos está diciendo que pronto regresará, pronto volverá. Debemos estar apercibidos, debemos estar perseverando. Pero, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Yo quiero hacer que Dios sea ese refugio seguro en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en medio de cualquier situación que pudiese estar viviendo. Yo quiero refugiarme en el Señor. Y si tú quieres que Dios sea tu refugio, que el Señor sea tu refugio, coloque ahí, amén, amén, gloria a Dios, ¿ya? Vamos interactuando de alguna u otra manera. Este Salmo 91, mis hermanos, es profundo en lo siguiente. Cuando el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Aquí hay una palabra que es muy importante, que es habitar. Habitar. Y debemos hacer una diferencia entre habitar y visitar. El salmista no dice el que visita el abrigo del Altísimo, o el que visita la sombra del Omnipotente. Lo que dice el salmista es que el que habita, el que mora. No es una visita, hermanos, una vez a la semana. No es solamente cuando necesito de Dios o cuando me acuerdo de Dios. Es profundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es necesario, como hijos de Dios, tener una relación con Dios. Debemos habitar en la esencia, debemos habitar en el abrigo, debemos habitar, morar bajo la sombra. El que habita, entonces, hay una gran diferencia entre habitar y visitar. Habitar es cuando ocupamos una casa o un lugar para vivir en él. En cambio, visitar es ir a ver una persona al lugar que vive. Nosotros cuando vamos al templo, ahora que ya se está dando la oportunidad de comenzar a volver, usted no va a visitar el lugar. Usted está habitando en ese lugar, en esa esencia de Dios, que ahora se va a juntar con otros que también habitan en la presencia de Dios. Y qué poderoso es cuando estos que habitan constantemente 24/7 en la presencia de Dios
y se unen en un lugar a congregarse, cosas maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales pueden ocurrir. Por la importancia de habitar en la presencia de Dios. No vamos a poder encontrar un refugio seguro si solo nos alimentamos de lo que puedo recibir un día a la semana. ¿Cuántos nos conectamos? ¿Cierto? A mí también me ocurre en mi congregación. De alguna u otra forma uno va pasando lista mentalmente. ¿Qué le habrá pasado a esta hermana? ¿Qué pasado a esta hermana? Que no la veo conectada. Una cosa he entendido y aprendido, mis hermanos, que quiero también compartir. Mis tiempos con el Señor son intransables. Intransables. No puede haber nada más importante que estar en el Señor. He tenido otras cosas que hacer, pero he dicho después de o antes de, pero ese tiempo no me lo toquen, porque es el tiempo que yo le entrego al Señor. ¿Cuánto tiempo le entregamos al Señor? ¿Habitamos realmente en la presencia de Dios? Y si se da cuenta, el que habita al abrigo, es decir, Él te da abrigo cuando estás en tiempos de frío, en tiempos de invierno. Hemos pasado inviernos espirituales. Me imagino que usted ha pasado inviernos espirituales. Yo también he pasado inviernos espirituales. Pero en ese invierno, sentir el abrigo de Dios sobre mí, que está ahí. O esos momentos quizás de calor extremo, estar bajo la sombra de ese omnipotente. Bajo la sombra de la presencia es lo más importante, hermanos. Como les decía, así como Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte. David, cuando lo vemos en el Salmo, y dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque el que ha entendido, el que ha experimentado habitar en la presencia de Dios, no puede salirse de eso. No puede. Pero cuando estamos visitando simplemente, todavía no hemos tenido una transformación de mi mente, una transformación en mi corazón, y me conformo solamente con lo que se entrega una vez a la semana. Si usted es de esos que se alimenta una vez a la semana, coma una vez a la semana y dígame cómo se va a sentir el resto de la semana. Probablemente sin fuerzas, desanimado, no tiene energías en su cuerpo. Es lo mismo que ocurre en su espíritu. Si no habitas en la presencia del Señor, morará, Él dice, ¿cierto? Ese habitar, ese morar, está haciendo referencia, hermanos, al vivir en la presencia del Señor. Así que no seas un visitante, no seas un visitante de la presencia de Dios, que quieras ir cuando te acuerdas de Él o cuando necesitas de Él, visitas la presencia de Dios y te sientes tal vez tranquilo, te sientes quizás, descansas, pero después sales de ahí y vuelves a tu mundo, vuelves a tu vida habitual. En cambio, el que habita en todo momento, en todo lugar, cada día de la semana, hay algo ahí en su interior que no lo deja estar tranquilo y que lo fortalece y que es finalmente su refugio. Habitar, hermanos, en la presencia de Dios significa orar más. Ustedes, como casa de oración, están buscando a Dios en oración. Súmese a esa oración.
Habitar en la presencia de Dios significa escudriñar más la palabra de Dios. Habitar en la presencia de Dios, hermanos, significa conocerle más. Y por ende también debemos obedecerlo más. Obedecer al Señor. Porque a medida que más conocemos al Señor, más seguro te vas a sentir, más confiado te vas a sentir, más esperanzado te vas a sentir. Porque estás habitando. ¿Se recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 6:6? Mateo 6:6, cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, entra en tu aposento. Ese aposento es una habitación, es un cuarto, una recámara. Y en eso es donde hay intimidad con Dios. Hay intimidad con Dios. Así que lo primero, hermanos, es que debes habitar. Elige habitar antes que visitar. Elige habitar en la presencia de Dios. Como número 2, quisiera decirte que debes proclamar con tu boca. El versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Proclama con tu boca. Cuando sentimos la seguridad y el amparo de Dios, no existe la pregunta, sino que está la afirmación. Diré yo a Jehová, diré, proclamaré, afirmaré. Es decir, con nuestros labios, con nuestra boca, una verdad. A veces olvidamos el poder que tiene nuestra palabra también. Y aquí el salmista lo reconoce como esperanza, lo reconoce como castillo, es decir, como su roca, su fortaleza. Y se da cuenta que él lo hace personal. No es un Dios lejano, no es un Dios lejano, sino que él dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Usted puede decir eso? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿Sabe cuándo podemos decir eso realmente? Cuando hay una relación con Dios, cuando hay una intimidad con Dios. Por ejemplo, yo no tengo problema al decir mi hijo, ¿cierto? Los que son padres pueden decir mi hijo, mi hija, personal. Los que están casados decir mi esposo, mi esposa. Pero somos capaces de decir muchas veces mi Dios. O a veces nos cuesta decir mi Dios y lo vemos como casi inalcanzable. Probablemente porque aún no hay una relación. Es decir, aún no estás habitando, sino que simplemente estás visitando. Debemos conocer a Dios. Debemos tener una relación con Dios, hacerlo personal. Y te das cuenta que al hacer personal a Dios, tu lenguaje también va a comenzar a cambiar. Él es mi refugio, Él es mi esperanza. La persona que depende de Dios, su lenguaje es de esperanza, su lenguaje es de bendición, de confianza total y absoluta en Dios. Ese es el lenguaje del que depende de Dios, del que habita en la presencia de Dios. ¿Usted ha escuchado personas que solamente reclaman, solamente se excusan, solamente problemas y tras problemas?
Pero cuando estés pasando un momento duro, cuando estés en un proceso en tu vida, alaba a Dios, proclama con tus labios que a pesar de la circunstancia en la cual te encuentras, Él sigue siendo tu esperanza, Él sigue siendo tu castillo, Él sigue siendo tu Dios en quien confías, que Él te sostendrá y que Él te sacará de ahí. No te va a dar más cosas de las que tú no puedas llevar ni soportar. Dios sabe, Dios te conoce, pero confía en Él, hazlo personal. Declara con tus labios y hazlo para que tengas una relación directa con Él. En este tiempo de pandemia probablemente muchos entraron en depresión. Muchos entraron en ansiedad. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu refugio? ¿Dónde habitas tú? ¿Dónde está tu morada? Puedes decir entonces ahí que Dios es tu esperanza, que Dios es tu refugio, es tu castillo, que Él es tu Dios en quien vas a confiar, independiente de la situación en la cual te encuentres. Porque si usted no es capaz de orar a Dios como su Dios, o le cuesta tener esta relación, estamos graves. Debemos acudir a Dios. Y cuando te sientas angustiado, hermanos, no por ser cristiano no me puedo angustiar, me puedo afligir muchas veces. Vemos a lo largo de la palabra que hombres de Dios, incluso deprimidos por situaciones, pero cuando entendían y se daban cuenta que su esperanza estaba en Dios, que Él tenía el control de las cosas, comienza a tornar algo, comienza a verse algo distinto. Así que cuando estés pasando un momento quizás duro, difícil, cuidado a quien vas también a contarle y a pedir un consejo, porque muchas veces pedimos consejo y la persona está peor que nosotros. ¿Qué esperanza me va a dar? Mejor corre primero a los brazos del Padre, corre a los brazos del Señor, a los pies de Cristo, a buscar ese consuelo que necesitas en su presencia. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿Cuántas veces cargamos y cargamos y cargamos nuestra mochila y apenas caminamos todo lo que llevamos sobre nuestros hombros? Y el Señor nos dice, descansa en mí. Es lo que debemos hacer, hermanos. Habitar, no visitar. Proclamar con tu voz, con tu boca. Hacerlo personal al Señor. Y número 3 y último. El habitar en la presencia de Dios trae también sus beneficios, que el salmista lo expresa aquí. En el versículo 3 dice, Él te librará. Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos libra muchas veces de situaciones. Él nos cubrirá también. El versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En el 5 vemos que no debemos temer. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nos trae protección a nuestra vida. Versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
En este tiempo de pandemia, hermanos, usted y yo debemos seguir cuidándonos. Sí. No podemos decir Dios está conmigo, así que sin mascarilla y hago lo que quiero. No, debemos cuidarnos, debemos ser también prudentes. Pero cuando tú haces del Señor tu refugio, Él te va a librar, Él te va a cubrir, Él te va a proteger. Y nada te va a ocurrir si Él así no lo permite. Finalmente, ustedes, con ese nombre hermoso que tienen, casa de oración, ya casa, uno cuando tiene una casa es para habitar, y que esa casa sea para habitar en la presencia de Dios. Y cuando tenemos esta oración, esta relación con Dios, nos damos cuenta de que es un diálogo con el Señor, porque muchas veces solamente le hablamos, oramos, ¿cierto? Pero no le echamos. ¿Usted conoce la oración de la oveja? La oración de la oveja es: bendíceme, sálvame, ayúdame. Y todo terminado en me, para mí, para mí, para mí. Pero debemos adorar, bendecir, exaltar a Dios y tener un tiempo para que Él también responda. Es un diálogo la oración. Y el salmista así también lo demuestra. Acompáñame al versículo 14. Dios responde todo lo que el salmista venía diciendo. Ahora hay una respuesta de parte de Dios y dice: por cuanto en mí ha puesto, esto lo dice el Señor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso dice el Señor. Tómalo para tu vida. Tómalo para tu vida. El Señor nos librará. Él nos dará larga vida y salvación. Así que, mis hermanos, vamos al refugio recto. Te invito a ese refugio. Te invito a que habites en la presencia de Dios. No que visites de vez en cuando, sino que seas alguien que habite, que viva, que more en su presencia. Si están convocando a oración, súmate. Si están convocando a ayuno, súmate. Porque mientras más busquen de Dios, Dios responderá. Dios responderá a la oración, al clamor que ustedes están pidiendo. Si están pidiendo que la presencia de Dios esté ahí con ustedes, que el fuego de su espíritu esté ahí constantemente, que vean cómo la gente es transformada, que vean cómo la gente es sanada, invoquen, clamen al Señor, búsquenle y el Señor les responderá en su tiempo. No bajen los brazos. Tal vez necesitan meses, pero el Señor verá lo que ustedes en sus corazones están buscando. Así que les voy a invitar ahí donde usted está, que podamos orar al Señor. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor, de que es necesario habitar en tu presencia. Más que nunca, Señor, en estos tiempos en los cuales son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, Señor, donde vemos en la sociedad, Señor, que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno.
Señor, ayúdanos a estar firmes en tu presencia. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en tu doctrina, en tu enseñanza, en tu palabra, permanecer firmes en la oración, Señor, en la búsqueda de tu rostro, Señor, en buscarte a ti, Señor, en intimidad, en tener una relación y no simplemente una religión en nuestras vidas, Señor, que podamos ver cómo somos transformados, que podamos ver frutos en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada una de las personas que están ahí conectadas, Señor. Tú eres quien convence, Espíritu Santo. Muy linda pudieron haber sido mis palabras, pero que no sean mis palabras, que sean tus palabras, Espíritu Santo, tocando y llegando a los corazones y a las vidas, Señor, de quienes están ahí conectados en esta noche, Señor, llamándoles, Señor, a que puedan conocerte más, a que puedan tener una intimidad contigo, una relación contigo, que no simplemente nos quedemos en buenos discursos bonitos, sino que comience, Señor, en nuestro interior una transformación en lo interno y que se refleja en lo externo, Señor. Ayúdanos a hacer luz en este mundo en el cual estamos, Señor. A marcar una diferencia, Señor, a ser verdaderos cristianos, a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. No necesitamos una palabra motivacional, necesitamos una palabra que nos desafíe, Señor, a ser cada día mejores para ti, a ser cada día personas, hombres y mujeres íntegros, Señor, hombres y mujeres que busquen vivir en santidad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos tú, Dios poderoso, porque como seres humanos, Señor, flaqueamos, fallamos, Dios, pero tu gracia sobreabunda, Señor, tu gracia, Señor, tu amor, todo, Señor. Simplemente tú buscas corazones dispuestos, corazones apasionados por tu presencia, corazones que no les interese y les importe las circunstancias, Señor, sino que a pesar de lo que podamos estar viviendo, pasando, aunque sea difícil, doloroso, busco, habito en tu presencia, te hago mi refugio, te hago mi Dios personal. Eso es lo que tú estás buscando, Señor. Verdaderos hombres y mujeres que anhelen y busquen tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu bendición pueda venir sobre tus hijos, Señor. Aquellos que están buscando, Señor, apasionadamente tu presencia. Y aquellos que aún, Señor, no han tomado una decisión real en sus vidas. Toca sus corazones, Señor. Llámales, Dios, para que puedan también entrar, Señor, a esta experiencia maravillosa que es cuando habitamos en tu presencia. Gracias, Señor. Tu bendición, Señor, para tu iglesia. Tu bendición para tus hijos, para tus siervos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús y tu bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias nuevamente por la invitación, Pablo. Gracias, Casa de Oración.